Hoy toca A/B testing, pero A/B testing serio, A/B testing sexy, A/B testing de estimador. Este es un vídeo que no va de la metodología del A/B testing. Esto es un vídeo que va sobre mi opinión de cómo se utiliza el A/B testing en algunos lugares, sobre todo en empresas. Insisto, mi opinión. Prefiero aclarar por si acaso que es mi opinión antes de que alguien se me vuelva loco. Antes de empezar, te dejo por aquí un breve resumen de los contenidos de este vídeo por si quieres saltar alguna sección que directamente te interese más. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es el A/B testing? Movidas de marquinianos para venderte más cosas. No, va, ahora en serio. El A/B testing es un procedimiento experimental utilizado en el mundo del marketing para comparar dos versiones de un producto o servicio y ver cuál de las dos de ellas es más eficiente. Cuando haces un procedimiento de A/B testing, tú utilizas dos versiones, A y B. Estas dos versiones del producto A y B se muestran a diferentes grupos de usuarios. De todos los usuarios que participen, una fracción de estos verán la versión A de tu producto o servicio, mientras que la otra solamente verá la versión B. Para evaluar cuál de las dos versiones es mejor, se establece una métrica y se comparan los diferentes grupos en torno a esta. Cabe especificar que el concepto de métrica es lo que quieres medir para ver si hay diferencia entre ambos grupos. Un ejemplo de métrica sería el porcentaje de veces que un usuario pica para ver más información de un producto o servicio en una página web. Una vez cerrado, se analiza todo para ver cuál de las dos versiones ha sido más eficiente y por lo tanto cuál de las dos versiones va a ser la que te vas a quedar porque es mejor de las dos. Durante el experimento puedes recoger más datos que no solamente impliquen parte del experimento. Puedes ampliar el experimento con datos de, por ejemplo, del usuario o de las tendencias que hay en redes sociales a la par que corres el experimento. Y de esta forma puedes no solamente optimizar el proceso, sino que seguramente también puedes ampliar el conocimiento del público objetivo. Este experimento, el A/B testing, entra parte dentro del gran esquema de las cosas del marketing, entraría en la parte del CRO. El CRO es un proceso por el cual las empresas optimizan sus procesos para que los usuarios hagan lo que a ellas les interesa. El CRO, junto a diversificar productos y aumentar el tráfico, son la sagrada trinidad dentro del marketing online para que una empresa pueda incrementar sus beneficios. Incrementar el tráfico, lo que es lo mismo que más gente llegue a tu producto o servicio, suele tener un alto coste de publicidad y de servidores. Por otro lado, diversificar productos suele tener altos costes en la producción y que además pueden arruinar bastante la experiencia de usuario. ¿Cómo voy a ser usuario de Nespresso? ¿Cómo voy a saber qué cafetera comprarme en Nespresso? Es imposible. Está la Vertuo Pop, la Vertuo Next, la Vertuo Next edición limitada, la Vertuo Next Premium, la Vertuo Next Deluxe, la Vertuo Plus Deluxe D, Vertuo Plus Deluxe D. Si os dedicáis a algo relacionado con venta online, os estáis arrancando los pelos de la cabeza. En cambio, mejorar la experiencia de usuario a través del CRO suele ser lo ideal, ya que solo con tocar unas pocas teclas creativas posiblemente subas mucho tus números. Este proceso, por mucho nombre fancy spicy que me quieran poner, es un procedimiento estadístico. El A/B testing estaría englobado en la estadística en el campo de las técnicas de comparación, en concreto el campo de las técnicas de comparación de medias. Este campo, que insisto no voy a entrar muy en detalles técnicos sobre él, está regido por una ley fundamental. En el mundo de la estadística hay presunción de igualdad. Las medias, las varianzas, las desviaciones, los porcentajes, da igual, cualquier métrica que tú utilices no es diferente a cualquier otra hasta que se demuestre lo contrario. Para que se puedan declarar diferencias para una métrica entre dos grupos hay que determinar tres cosas: la métrica, la distribución de la métrica y las condiciones experimentales en las cuales ha sido esta recogida. Y este es el punto clave de mi vídeo de hoy, porque ya he visto muchas veces en blogs, en LinkedIn, en conferencias, en Twitter, en muchos otros lugares, incluso en propias entrevistas de trabajo, donde estas reglas parecen no aplicarse. A comienzos de 2022 me hallaba en la apasionante etapa de mi vida en la que quería encontrar mi primer trabajo como estadístico. Me presenté a muchas entrevistas para las vacantes de estadístico de científico de datos. En todas las entrevistas, como no, había una prueba técnica en la que se incluían preguntas tanto de SQL como de análisis con R y Python, la mayoría siempre son de Python, y algunas pruebas estadísticas, en las que curiosamente la prueba estadística siempre era un A/B testing. Mi conclusión tras estas entrevistas es que acabé tan confuso que me herí a mí mismo. Emotional damage. Para que te puedas poner en mi lugar, voy a explicarte cuál fue la más heavy de estas entrevistas. Un problema de A/B testing. Se planteaba de la siguiente forma. Se tienen dos diseños para una página web, diseño A y diseño B. El objetivo es que el cliente se interese más por el producto. Para evaluar el rendimiento de los dos diseños tenemos tres métricas. Os pongo un ejemplo de lo que fue la entrevista por pantalla.
Las dos columnas A y B representan efectivamente las versiones de lo que queremos comparar. Entonces vamos a explicar las tres métricas rápidamente. La primera fila es la métrica de la media del tiempo de duración de la sesión. Esta corresponde a la media de todos los tiempos de sesión que tiene un usuario. Es decir, sumas todos los tiempos en los que un usuario ha entrado y salido de la página web. Se considera el tiempo de sesión desde que entras a la web hasta que cierras la ventana. La segunda fila corresponde a la media de páginas por sesión. Es el recuento total de páginas que visita un usuario en un sitio web desde que ha entrado hasta que ha salido. La tercera fila es el radio de visitas al producto, entendida como el porcentaje de veces en la que se accede a ver los detalles del producto, da igual desde qué versión de la página web estés. Viendo los dos perfiles, te dejo unos 10 segundos para que tú pienses tus propias conclusiones antes de que yo te diga las mías. Probablemente tu respuesta esté bien, o eso por lo menos es lo que dictan los tiempos modernos de que no hay respuestas erróneas. ¡Mentira! Todo sucias mentiras. De todas formas, aquí va mi respuesta. Yo consideraba la opción A ganadora, pero con ciertos matices. La opción A presenta mejores métricas dado que el porcentaje de visión del producto es más alto y el tiempo de sesión es más corto. El porcentaje de visión evidentemente te interesa que sea elevado porque indica que más gente se interesa por el producto. Y el tiempo medio de sesión te interesa que sea corto para no perder la atención del cliente. La opción B, sin embargo, tiene un punto muy interesante y es que el número de páginas visitadas es menor, con lo cual quiere decir que has captado mucho mejor la atención del usuario con pocos intentos. Yo diría que la opción A sería la ganadora, pero propondría que hubiese una versión C, la cual tuviese un mix de ambas para maximizar resultados. Dicho esto, esta fue mi respuesta tal cual lo puse en aquella entrevista. Todo esto, insisto, es lo que se me preguntó en la parte de estadística. Y aquí comencé a tener problemas con el entrevistador. Le dije que me sorprendía que una pregunta de estadística estuviera tan enfocada en la parte de marketing y no tanto en la parte en sí de la estadística. Que no había mención a cosas como la distribución de los datos o al diseño experimental. Entonces el entrevistador me dijo que solo querían ver por encima mis habilidades estadísticas. Yo entonces le dije que esto claramente iba más en la línea de marketing, que parecía que me preguntaban el razonamiento de marketing para que alguien de marketing tomase la decisión en vez del razonamiento que tendría un estadístico para determinar si este proceso estaba bien hecho o no. Entonces el entrevistador me dijo que ellos no le daban importancia y yo me cabreé por dentro y no acabó bien para ninguno de los dos lados. Al final ellos por un lado me declinaron del proceso, pero yo por mi lado, aunque me hubieran aceptado la vacante, hubiera declinado porque no hubiera ido en el lado que a mí me interesaba crecer profesionalmente. Hubiera acabado con gran cantidad de estrés y seguramente habría asistido a las reuniones de trabajo tal que así. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental para ver en las costuras al problema anterior desde un punto de vista estadístico. Supongamos que en vez de que nos dan las medias ya procesadas, tenemos todos los individuos, es decir, podemos ver la distribución de los datos. Vamos a echarle un vistazo. Si te concentras en el grupo A, ves que el 33% de sus integrantes tienen un tiempo de más de 2 minutos 50 de sesión. El grupo B, curiosamente, también tiene un 33% de sus integrantes con tiempos inferiores a 1:30. Con esto, fíjate en la media de los tiempos de sesión de A y de B. Era para el grupo A de 1:42 y para el grupo B de 2:43. Si yo ahora te trajese, por ejemplo, un individuo sin clasificar con un tiempo de sesión de 1:34, ¿a qué grupo dirías que pertenece? En esta situación, los grupos no se pueden distinguir. Este individuo de tiempo 1:34 podría pertenecer quizá al 66% del grupo A o al 33% del grupo B. Si te decantas por el grupo A, 1 de cada 3 veces te equivocarás, mientras que si te decantas por el B, te equivocarás 2 de cada 3 veces. En este contexto no parece que los grupos se distingan de forma muy sólida. Vamos a echar un vistazo a otra distribución de datos en las que los dos grupos sí que son distinguibles entre ellos. En este ejemplo, el máximo tiempo del grupo A sería de 1:52, mientras que el mínimo tiempo del grupo B es de 2:15. Como puedes ver, las distribuciones de los dos grupos no se tocan entre ellas. Esto implicaría que un individuo sin clasificar de tiempo 1:34 efectivamente estaría únicamente clasificado en el grupo A.
Con todo esto, lo que quiero decir es que con solamente la media no es suficiente para describir el contexto completo de un conjunto de datos. Hacen falta más métricas para poder darle todo el contexto al asunto. En estadística solemos utilizar otras métricas que van en conjunto con la media para poder describir un conjunto de datos. La principalmente utilizada es la varianza. La varianza es la métrica que utilizamos para poder ver cómo es la dispersión de un grupo, no solamente su punto de referencia. Media y varianza son una dupla de oro con la cual con solamente dos métricas puedes explicar casi al completo todo un conjunto de datos. Atendiendo a la regla anteriormente explicada de presunción de igualdad, los estadísticos determinamos que dos grupos son diferentes si sus medias y sus varianzas son diferentes. De una forma un poquito más fácil sería decir que las varianzas no se solapan entre ellas desde sus respectivas medias. Modelizar esta parte es el principal propósito de un experimento A/B testing, pero es el menor de tus problemas a la hora de llevar a cabo el análisis. La expectativa inicial, la diferencia que tú esperas ver de entrada, es importante también para determinar cuán diferentes son las medias. Para poder establecer validez estadística hay que recoger una serie de datos. La cantidad de datos que son necesarios dependen de la expectativa que tú tengas de la diferencia de las medias. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un experimento y crees que la diferencia entre las medias va a ser realmente grande, con recoger poquitos datos deberías poder ver a sencilla vista si esa diferencia realmente es tan grande como tú esperabas. Pero si la diferencia en cambio es muy pequeña, te será muy difícil poder distinguir ambos grupos y que el producto sea realmente por una diferencia estadística y no el fruto de la casualidad. En el caso de que la diferencia esperada sea muy pequeña, te hará falta un enorme número de datos para poder corroborar que esa diferencia es debido a diferencias estructurales y que no se solapen por mero azar, ya que al haber distancias tan pequeñas será muy fácil que seguramente los números se te crucen entre ellos. Pero insisto, esto aún son problemas menores comparado con lo que te puedes encontrar. Puedes encontrarte, por ejemplo, que tu experimento haya sido hecho en una semana especial y que no puedas volver a replicar nunca más ese entorno, con lo cual tendrías un problema de estacionalidad. Si empiezas a tirar del hilo desde el punto de vista del diseño experimental, aquí te puedes complicar infinitamente. Uno de los problemas más comunes es cuando se pone a prueba el experimento en una semana especial, por ejemplo el Black Friday. ¿Crees que cualquier experimento que hagas va a ser igual cuando es semana de Black Friday que cuando no? ¿Esperas que tus usuarios se comporten igual? Seguramente lo que extraigas del experimento solo lo podrás aplicar a semanas de Black Friday, ya que tienen un comportamiento único y distinguido entre ellas. Otro problema bastante común y que es de los más importantes es cuando te comunica uno de los departamentos de la empresa que los grupos de tus experimentos han estado interactuando entre ellos mientras hacías el experimento. Si resulta que los individuos de los dos grupos experimentales, los del grupo A y los del grupo B, han estado interactuando entre ellos, las conclusiones no son independientes. Uno de estos casos es cuando, por ejemplo, lanzas un código promocional de descuento a un grupo de usuarios y este grupo de usuarios avisa al otro grupo. Las conclusiones del experimento ya no son válidas debido a que los dos grupos ya no tienen comportamientos naturalmente independientes. Este es uno de los problemas más grandes que hay a la hora de modelizar el comportamiento de usuarios en redes sociales o el comportamiento de consumidores según campañas de publicidad, ya que es un tema bastante delicado y que podría tener infinidad de subtextos a tener en cuenta. Por si algún estadístico o científico de datos le interesa, el problema es conocido como STUBA y créeme que no es un campo bonito en el cual ir a dar un paseo. Bien, espero que esta masterclass de todo corazón no se te haya hecho muy aburrida. Estos son algunos de los problemas con los que tiene que lidiar un científico de datos o un estadístico cuando tiene que llevar a cabo una analítica de A/B testing para una empresa. Ahora bien, sabiendo todo esto... Que no, en serio, no me voy a poner destructivo con esto. Quiero ser constructivo. Como habéis podido deducir a lo largo de este vídeo, llevar a cabo un procedimiento de A/B testing no es una tarea trivial. El concepto en sí del análisis no es muy complicado, ya que un estudiante de primero o segundo de carrera de estadística te lo puede llevar a cabo. Sin embargo, la auténtica dificultad radica en el diseño experimental y en conocer al público objetivo. Habiendo planteado todo eso... A mí me quedan muchas dudas, sinceramente, de qué se esperaba de mí en aquellas entrevistas. En la mayoría de casos las entrevistas iban por la guía del experimento que he planteado. No había matiz de ningún tipo ni respecto al diseño experimental ni a la distribución de los datos. Entiendo que es importante como estadístico o científico de datos estar al tanto de los detalles no técnicos o matemáticos dentro de un experimento. Sin embargo, no entiendo por qué en la mayoría de entrevistas se le da máxima prioridad a la parte de marketing y pasan bastante por alto la parte estadística. Yo creo
que es un problema muy importante porque esto genera frustración por todos los lados. De uno tienes al marquiniano de turno que está bastante quemado debido a que siempre se le está sustituyendo su opinión por un algoritmo matemático y no se tiene en cuenta todo su trabajo y su estudio. De otro lado, al científico de datos se le eleva en una posición que parece ser que es un unicornio y que puede dominar cualquier cosa y puede ser un genio programador, conoce negocio, conoce estadística y se empiezan a inflar las expectativas hasta unos niveles que son astronómicos. Me da la impresión de que las empresas están buscando el rendimiento de los números pero no su rigurosidad. Luego se terminan preguntando por qué la mayoría de iniciativas de Machine Learning o de estadística no se llevan nunca a cabo y encima siempre hay tanta fuga de talento dentro del sector. Así que la conclusión de este vídeo van a ser unas pequeñas pautas que podrían ayudarte a entenderte con un estadístico para que un experimento de A/B testing salga perfecto. Antes de empezar cualquier experimento de A/B testing debe quedar clara una cosa. Estamos intentando contestar preguntas que te sean útiles a ti, amigo de marketing. Así que necesito que me vengas con unos pocos deberes claramente estructurados y bien hechos. En primer lugar, necesito que me traigas una expectativa realista de cuánto crees que es la diferencia de medias entre ambos grupos. Para ello, puedes utilizar el criterio que tú consideres oportuno. Puedes leer en foros, puedes preguntarle a tus compañeros de trabajo, puedes pagar a un consultant externo para pedirle una referencia, puedes preguntarle a ChatGPT. El criterio lo eliges tú, pero por favor no llegues a la reunión y te presentes impávido y estulto allí y sin tener ninguna expectativa fijada. Este punto es clave ya que no solo es uno de los parámetros básicos del experimento, sino que además el coste del experimento seguramente lo podremos ajustar mucho mejor dependiendo de la expectativa que tú me pidas. En segundo lugar, necesito que me traigas bien diferenciados los dos grupos. ¿Qué características tienen? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué esperarías que tuvieran unas medias diferentes? Necesito entenderlo, necesito saberlo porque necesitaremos recopilar variables para poder hacerlo. Es decir, ¿por qué esperas que se comporten diferente? ¿Por qué esperas que tengan medias diferentes? ¿Acaso los grupos interactúan entre ellos? Dame todas las características que puedas saber. Esto es importante a la hora de establecer el diseño experimental y que además también me ayuda a enriquecer el análisis, no solamente añadiendo las métricas básicas, sino que podemos añadir más. En este caso, tú eres el experto y tú eres el crack que me va a traer todo al detalle de ello, ya que se supone que es tu punto fuerte. En este punto yo puedo colaborar, pero es importante que lleves tú la batuta porque eres tú el especialista que se supone que conoce bien al público objetivo. En tercer lugar, te diría que es muy importante que si tú lideras un proyecto de A/B testing, seas por favor quien informe al resto de departamentos de que vas a llevar a cabo un A/B testing. Mira, un A/B testing es un procedimiento muy costoso, pero si lo puede utilizar otros departamentos para beneficiarse mientras que a la vez llevamos a cabo nuestro experimento y ellos también recogen datos que sean útiles para ellos, todos nos veremos beneficiados. Este es un punto muy clave para establecer lo que llaman cultura de los datos, ya que de esta forma todos podemos beneficiarnos a la vez dentro de un mismo experimento, ya que reducir costes es uno de los problemas más importantes dentro de este sector. Dominar estos tres puntos son la clave para que podamos llevar a cabo un teamwork perfecto a la hora de llevar a cabo un A/B testing entre el científico, el estadístico y el profesional del marketing. Por más hiperespecializados que parezcamos y otro tipo de mitos que se establecen sobre nosotros, estamos contigo hasta el fin, pero solo te podemos ayudar a establecer los criterios y los procedimientos estadísticos. Pero necesito por favor que seas tú quien tome las decisiones al respecto con los datos encima de la mesa. Estas conclusiones las estructuro así porque, dado en la época en la que vivimos, en la que todo el mundo es un todólogo y sabe cosas de todo, sobre todo de la inteligencia artificial o de los bitcoins o este tipo de cosas modernas que pasan, me da miedo que la gente acabe perdiendo su propósito y su talento. Yo lo que quiero es ver a gente brillando en su puesto de trabajo. No quiero ver gente que sea sustituido por un algoritmo a lo mucho mediocre para el caso que tú necesitas y que el mundo se pierda tu talento. La verdad es que estoy bastante en contra de todo eso y pienso que se perdería mucho talento que es clave para que podamos seguir avanzando como sociedad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas, sobre todo en la descripción las encontrarás todas. Espero que hayas disfrutado tanto del vídeo como yo haciéndolo y nos vemos pronto. Un saludo y os estimo.